Hola, soy Maca y quiero darte la bienvenida a este espacio, un lugar pensado para mujeres que están creando, emprendiendo y reinventándose desde la conciencia. Aquí nos regalamos conversaciones honestas, de esas que no solo hablan de negocios, sino también de miedos, decisiones valientes, aprendizajes y caminos que transforman. Hoy me hace mucha ilusión conversar con Viviana Cuña, kinesióloga y fisioterapeuta integrativa, fundadora de Kine Activa Vive Acuña, un espacio que acompaña a personas a quien viven el dolor crónico y enfermedades complejas desde una mirada profundamente humana, integrando cuerpo, mente y emoción. Vivi, qué alegría tenerte aquí. ¿Cómo estás hoy? Gracias, Maca, por la linda presentación y feliz de compartir este espacio de entrega, de intercambio también, que contenta de tener esta oportunidad. Muy bien. Bueno, más allá de los títulos y las etiquetas, ¿quién sería Viviana o Vivi el día de hoy? Eh, uy, es una pregunta ya de partida al principio súper profunda, porque estamos acostumbrados, todo el mundo, a etiquetarnos o a como autodeterminarnos y de acuerdo a eso comportarnos. Entonces es como, yo diría que soy una vida que se está experimentando aquí en la Tierra, utilizando una mente, al menos tratando de utilizar todo lo que nuestro potencial nos manda, una humana al servicio de la gente, de la comprensión de mí misma, de mis propios procesos, para también poder ayudar a las personas que están sufriendo o que están pasando por un estado de salud complejo. También desde mi experiencia, también como persona, como paciente, también he sido paciente, y eso, para vivir la vida con el mayor Más potencial plenamente. posible, la mayor felicidad posible, sí. ¿Recuerdas ese momento en el que decidiste emprender y construir una vida alineada a lo que realmente querías hacer contigo? Sí, lo recuerdo. Creo que en mi vida hubo un quiebre en dos momentos. El que me impulsó, diría que a tomarme esto con más seriedad, esto del emprendimiento. Yo estuve viajando, me tomé una pausa en mi vida profesional, me dediqué a viajar, a hacer algo totalmente distinto y me enfermé, tuve una enfermedad intestinal importante. Y eso marcó un antes y un después porque empecé a vivir situaciones de salud que no sabía de dónde venían, que tuvo consecuencias y que impactó enormemente en mi pensamiento, en mi dormir y todo eso. Y en algún momento dije, bueno, esto me está pasando a nivel personal, pero también qué voy a hacer con mi vida profesional, porque regresé a Chile, no sabía muy bien qué quería hacer o cómo encauzar un poco mi abordaje profesional. Entonces, todo lo que me ha pasado antes de eso, antes de decidir cómo quería enfocar mi abordaje de trabajo, me pasaron situaciones en que me dijeron, ahora es el momento de decidir hacia dónde quiero ir y cómo quiero hacerlo. Entonces eso fue más o menos como el 2018. ¿Esa enfermedad te refieres a lo que te sucedió en Asia con el tema gastrointestinal? Sí, sí. Yo me enfermé, estuve hospitalizada más o menos como un mes, entonces estuve con muchos antibióticos, muchas cosas, pero también ese momento fue un momento importante que marcó, porque de fondo empecé a preguntarme qué es lo que quería hacer yo. No tenía las respuestas tampoco, no sabía qué hacer, Claro. y yo creo que la enfermedad fue el camino para empezar a darme cuenta de cosas. Entonces empecé a estudiar ciertas cosas relacionadas con el cuerpo, con la mente, cómo unir esta mente-cuerpo a raíz de lo que me estaba pasando. Se fue encontrando Claro. respuestas a nivel personal, a nivel de mi salud, pero también hice el clic de cómo yo había ejercido antes la kinesiología y cómo podía ejercerla nuevamente con esta nueva experiencia. Victoria, ¿qué fue lo más desafiante que enfrentaste al llegar y hacer un cambio de realidad, estilo de vida, de viajar por países diferentes? Eso mismo también te hace cambiar un poco las creencias eh, de cómo tú ves la vida. Y yo creo que con lo que uno más se choca es con sus propias creencias acerca de cómo tiene que hacer las cosas, de cómo tiene que vivir, eh, y también de la formación que yo tuve. Yo tuve una formación clínica, puramente clínica, y también como en base a protocolos, sin tomar mucho en cuenta el contexto de la persona, las emociones de la persona. Entonces solamente como enfocado en el cuerpo.
en la estructura, por así decirlo. Entonces yo creo que el primer choque que tuve cuando regresé y que en el fondo me hizo cuestionar, a ver, ¿cómo comienzo este emprendimiento? Son mis creencias. ¿Qué tipo de kinesióloga, por Claro, ejemplo, soy de lo que tú yo? eras capaz de ¿Qué lograr tipo de finalmente. persona? Exactamente. Yo creo que son las creencias al principio y también saber de dónde partir desde el punto de vista como marketing. ¿Cómo quiero yo mostrarme? Como en el fondo sí es desafiante porque te hace preguntarte quién eres tú para poder estructurar Claro. tu modelo de marca y decir, ya, yo soy esta persona, con mis sombras, con mis habilidades, y las pongo aquí al servicio de las personas, pero para eso hay que empezar a cuestionarse. Exacto. En tu trabajo hablas de escuchar el cuerpo más que combatir el dolor. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto parar, mirar hacia adentro y entender qué nos está queriendo decir el cuerpo con ese dolor? Bueno, la evidencia científica, la literatura, ya de hace mucho tiempo que está investigando esto, de cómo el darnos cuenta, cómo ese tipo de reflexión, el darse cuenta, modula o influye sobre nuestros propios procesos de dolor o corporales. Hay muchas, ya en los abordajes que tienen que ver con el dolor crónico, por ejemplo, o con la ansiedad y el estrés, hay abordajes que tienen que ver con esto del darse cuenta, de parar. Eh, y de saber cómo nosotros nos encontramos con respecto a nuestro cuerpo y que no pasa todo por el cerebro, sino que, claro, pasa por el cerebro, pero no todo es cerebro, ¿entiendes? Entonces, Exacto. yo creo que cuando uno comprende, tiene mejores herramientas para poder enfrentar las situaciones. Cuando uno comprende de dónde viene el dolor, qué Claro. factores influyen en que yo tenga dolor, que no es solamente mi hombro, mi muñeca, el codo, la espalda, la hernia, sino que involucran muchas otras cosas en el ser humano como una Claro. respuesta adaptativa, ¿no es cierto? El dolor es una respuesta natural que no debe eliminarse, sino que tratar de comprenderse de dónde viene y qué factores están influyendo más o menos en que yo me pueda adaptar mejor o no a lo que me está sucediendo. Claro, ¿qué hay detrás en el fondo de ese dolor más allá del dolor físico como tal, en el fondo? Es como profundizar un poco más de dónde vienen todas esas, a lo mejor, heridas, o incluso lo que dices tú, el estrés, la ansiedad, lo que se vive el día a día muchas veces gatilla en ciertos dolores. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las creencias que más nos limitan o nos impiden a las personas recuperarse de algún dolor físico? Bueno, tratar de aventurarme a responder esa pregunta es difícil un poco porque yo tampoco tengo las respuestas eh, desde mi experiencia y también lo que dice la literatura es que, bueno, si nos vamos al caso, por ejemplo, de una persona con dolor crónico que está muy asociado al estrés crónico, mal adaptado en el cuerpo, yo te diría que volvemos de nuevo al tema de las creencias. Claro, Para poder mantener nuestro equilibrio interno, tenemos como jerarquías en el cuerpo. El cerebro siempre va a categorizar qué es lo más importante de resolver en la vida o resolver en el cuerpo. Entonces, jerárquicamente, nuestras creencias, nuestras ideas acerca de la vida y de lo que nos sucede es para el sistema nervioso lo más importante. Tú puedes hacer deporte 24/7, 5 días a la semana, la mejor dieta antiinflamatoria, tener las mejores relaciones sociales, manejar muy bien el estrés, pero si tú no tienes una buena gestión de tus emociones, de tu conexión con la vida, de tu conexión de tu pasado, a veces es una limitante importante en la sanación en un proceso de salud. No quiero decir de que con esto esté etiquetando y que en el fondo hay un problema mental y que es culpa de la mente y responsabilizar a la persona de no poder hacerlo, sino que en el fondo es para poner el contexto de que nuestras creencias acerca de lo que nos pasa a veces pesa mucho más a veces de lo que realmente está sucediendo. Entonces, claro, yo tengo... las dos creencias más limitantes No, sigue, perdón. como para terminar, para redondear, una de las creencias también que se utiliza en kinesiología y que, por ejemplo, en una persona que tiene dolor crónico, que ya es un dolor que permanece por mucho tiempo, podríamos, por ejemplo, decir que esas personas tienden a catastrofizar, que es un término clínico que se llama catastrofización, que es, en el fondo, magnificar, obviamente, negativamente lo que nos está sucediendo, y ahí volvemos al tema de las creencias, ¿ya? Y que es personal.
cada persona, cada individuo tiene una relación personal con el dolor, con lo que le está pasando. Entonces hay personas que tienen más tendencia a esta catastrofización, a esta rumiación, a proceso de pensamiento, el loop, todo el tiempo, ya que tiende a ser negativo, que tiende a focalizarse y estar en hiperalerta. También la otra creencia y la otra condición que es el miedo al movimiento. Y volvemos también a lo mismo, a creencias. Obviamente que el dolor en la persona es real. Para mí puede ser como de alaraca, como mucho, pero ese dolor en esa persona es real y se siente real. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como clínicos abordar una persona con estas situaciones como desreguladas de su sistema? Bueno, ahí hay diferentes abordajes que se manejan, que vienen desde la psicología, desde lo cognitivo-conductual, vienen también desde mi profesión, ¿cierto? Y desde otras ramas también. Claro, sí. Yo decía que cuando justamente me lesioné la rodilla, y creo que pasé por todo ese proceso de lo que dices tú, como la creencia de que no va a estar mejor. Y en un momento creo que conversando contigo me di cuenta de que claramente había que como vencer esa creencia, pues. Y una de las formas de hacerlo al final era como yendo al gimnasio, sintiendo dolor, porque claro, al experimentar eso uno vivía lo opuesto, como diciendo, ahora que estoy yendo al gimnasio me va a doler más, voy a estar peor, pero al final con el tiempo iba viviendo mejoras y eso te hacía pensar como que estaba funcionando efectivamente, o sea, que estáis venciendo la creencia y al final estáis mejor también, creo de cierta forma. Bueno, mira, en el caso es importante lo que tú mencionas porque dentro de un tratamiento con una persona que sufre de dolor crónico o por cualquier problema crónico, me refiero a cefalea, dolor intestinal, un problema en el tobillo, ¿ya? El problema en general sigue siendo como el mismo, que hay una mala adaptación en el sistema nervioso. Entonces, el abordaje de este tipo de situaciones es diferente. Entonces, cuando tú me dices, mira, yo comprendí que quizás para poder mejorarme de mi rodilla, tengo que también hacer otros ajustes, por ejemplo, no sé, tengo que dormir mejor, tengo que hacer ejercicio de a poco, respetando por ejemplo, el dolor y entendiendo lo que pasa en mi cuerpo con el tema del dolor. O sea, en la literatura está evidenciado que cuando una persona comprende lo que le pasa y como profesional de la salud a nivel transversal, nos damos el tiempo, porque es parte de la terapia, nos damos tiempo para explicarle a una persona qué es lo que sucede en su sistema nervioso, el dolor de verdad, Maca, se reduce y ayuda a mejorar mucho la, la ayuda a mejorar mucho el cómo la persona va a enfrentar su situación. Me enfrentar. Porque Claro, a es lo la que persona tú le exactamente dices, vi. mira, claro, mira, yo tengo un menisco roto en la rodilla y si alguien me dice, mira, es que si este menisco roto va a estar toda tu vida así o la hernia va a estar todo el tiempo así, la No, persona va a asociar inmediatamente que el dolor es por eso. Pero si eso quizás claro. nunca va a cambiar. Pero sí el dolor puede cambiar completamente cuando uno comprende, Claro, Sí, y sobre todo a lo mejor el hecho de no querer incluso mejorar porque decís, bueno, ¿de qué sirve que haga esto si al final esto no se va a ir nunca? Que era uno de los miedos que yo sentía de como, bueno, voy a ir al gimnasio y después que no vaya voy a seguir teniendo el dolor, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, como esa perspectiva negativa puede llevarte incluso a no accionar porque es como que la solución funciona pero por un tiempo, o sea, es como que vaya a tener que lidiar con eso siempre claro, finalmente. claro. Eso también es Claro, responsabilidad de los profesionales de la salud, que no le explican, y eso está dentro de un marco bien estructurado que se llama educación, neurociencia, en educación del dolor, que contempla en que uno sí tiene que explicarle a la persona lo que le sucede a nivel corporal y también en su sistema nervioso, porque eso está evidenciado de que ayuda a la persona a disminuir el dolor y enfrentarse mejor a lo que tú quieras hacer como pauta. claro. Más preparados mentalmente, es verdad. Sí, sí, totalmente, sí. Con respecto al sistema nervioso, ¿qué papel juega este en el proceso de recuperación? ¿Cómo crees tú? Uy, sí, también una pregunta interesante porque, y tiene muchas aristas. Profesionalmente me dedico justamente a, a trabajar con personas en que el dolor ya no es útil. Cuando una persona se lesiona, por ejemplo,
o sea, se guinza el tobillo. Hay un proceso que está establecido de recuperación, ¿cierto? Y que eso dura Claro. aproximadamente 3 meses. Pero hay Mm, personas que por algún motivo pasan estos 3 meses y pasan años y muchos años con dolor en ese tobillo. Y ya ese dolor ya no es útil, no es un sistema de alarma que te ayuda a tomar acción, que es una respuesta bien adaptada del cuerpo. Cuando ya esto es crónico, hay cambio en el sistema nervioso, ya, y que tienen que ver con el aspecto emocional, el aspecto físico también, de la estructura empieza a cambiar también, en la columna, a nivel periférico también, y también a nivel central, a nivel medular, también hay cambios ya que sensibilizan al cuerpo, y es como si uno estuviera como hipervigilante, entonces empiezan a haber cambios a nivel hormonal, a nivel metabólico, eh, empieza como a impactar como a muchos niveles. Entonces, ahí es donde entra claro. en juego el sistema nervioso autónomo, que es este sistema que todos tenemos, que es un sistema de regulación de nuestras funciones involuntarias, como la frecuencia cardíaca, la respiratoria, regula el comportamiento, regula las emociones, regula la presión arterial. Entonces, cuando una persona ya lleva mucho tiempo en cronicidad, este sistema nervioso autónomo empieza también a cambiar y empieza a adaptarse a esta nueva forma que hay de ver las cosas. Y este sistema a nosotros nos debería dar las condiciones necesarias para poder adaptarnos y hacerle frente a la vida cotidiana. Entonces, en personas con dolor crónico, con estrés, con ansiedad, con alteraciones metabólicas, el sistema nervioso autónomo también se desequilibra. Y no es que el sistema nervioso Mira, autónomo sea el qué causante, interesante. sino que es el que fija el problema. Entonces, de repente uno está obcecado en que no, yo tengo que sanar el dolor, pero el dolor es una respuesta. Claro. Hay que preguntarse por qué la Una persona respuesta a la... se desadaptó. ¿Por ¿Cuál es exacto, la qué pasó causa? en su sistema nervioso ya que se desadaptó? ¿Me entiendes? Entonces, porque la persona no es solamente el codo o la rodilla, es a veces puede ser su contexto de vida, su situación actual que está influyendo, el cómo está durmiendo, el cómo se está alimentando. Si tiene problemas gastrointestinales, van a afectar obviamente en el sueño. Y ese sueño también va a afectar a la sensibilidad de los músculos. Entonces el sistema no va Sí. a responder adecuadamente si no están las condiciones, y esas condiciones se las podemos ofrecer nosotros como profesionales de la salud para que ella se vaya adaptando mejor y el dolor vaya bajando también. Sí, yo tengo que reconocer que cuando comencé a conocer como la forma de trabajo que tú hacías ahí, me llamó mucho la atención eso, de que normalmente yo, por ejemplo, cuando fui al fisio acá, me atendieron y fueron como directamente al dolor, pero muchas de tus preguntas como que iban más allá, así como en el fondo, cómo dormía, cómo lo que comía, como muy profundizando realmente, como más allá y saber, como conocer bien la causa, porque claro, en mi caso fue una lesión, pero pasa muchas veces que, como dices tú, hay dolores que son crónicos y la raíz viene de otra fuente finalmente, no es solamente la caída o que te doblaste la pierna, o sea, al final viene una base que si sí se mantiene en el tiempo, obviamente hay otros factores que están influyendo y eso es lo que yo veo que no se hace al día de hoy cuando uno va a una terapia de un fisioterapeuta o un kinesiólogo. Bueno, y con respecto a esto, No, y ¿qué también rol? ¿Cómo dime, dime? quería comentar un poco lo que tú decías, que es como importante de mencionarlo, porque lo que pasa es que nuestra formación, y la formación como oficio o la formación como psicólogo o como nutricionista está enfocada en ver lo que o comprobar lo que tú sabes ya, a priori. Entonces, si yo ya sé, no sé, pues que de repente tengo un problema a nivel lumbar por debilidad de los glúteos, como que yo voy a enfocarme siempre en eso, a justificar mi tratamiento basado en esa cosa a priori. Entonces voy a sesgarme en encontrar a todas las personas desde esa forma. Y no voy a poder, no voy a mirar, no voy a hacer como un zoom y mirar a la persona en un contexto más amplio. Y yo creo que el abordaje de una persona con problemas complejos y con problemas crónicos, cuando ya no, ya la persona ve que esto ya se está escapando de las manos, necesita una mirada de un profesional, que lo vea desde una mirada más amplia, no solamente de la estructura en sí, porque para eso tenemos mucho conocimiento,
mucha evidencia científica que sabe muy bien qué hacer Claro, cuando tú, por ejemplo, te rompes el ligamento cruzado anterior. Y eso claro. está muy bien documentado y lo hacemos muy bien como terapeutas. Pero ¿qué pasa cuando una persona, tú le haces un tratamiento y no funciona el tratamiento? Hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy mirando a esa persona? Y cómo la estoy abordando. ¿Y qué rol crees tú que juega la respiración consciente en tus terapias en base a esto? Bueno, como mi forma de abordaje contempla el sistema nervioso autónomo, que es este sistema de respuesta del cuerpo, este sistema tiene que adaptarse, ¿cierto?, a las condiciones, nos tiene que dar las herramientas para adaptarnos a la vida cotidiana. Y este sistema tiene dos ramas. Tiene una rama que es simpática, que es la que nos da la energía para enfrentar el día, nos da la motivación para levantarnos con ganas, y nos da también la química interna para poder hacerlo, para regular eso. Y también la otra rama, que es la rama parasimpática, es una rama que es una rama que nos da la relajación, la recuperación. Ya entonces nuestro sistema está oscilando todo el día en estas dos ramas, más simpática por el día, más parasimpática por la noche, ¿ya? Claro. Aquí entra en juego el tema de la respiración, entra en juego el nervio vago, que si alguna vez lo has escuchado, está muy como de moda. El nervio vago tiene una función también parasimpática, es un gran nervio que no tiene nada de vago, por si acaso, porque trabaja Es intensamente muy activo. en varias funciones. Este nervio comienza a nivel de la base del cráneo y se divide por el cuerpo hacia el corazón y también nos da información sobre nuestros estados emocionales, nuestros estados corporales, ¿ya? Y regula el Wow, metabolismo, regula la calidad del sueño, regula todo. el tema del dolor también y muchas otras funciones, tiene muchas funciones. Este nervio lo que hace es como un vigilante, está todo el tiempo sensando la información que hay dentro de nuestras vísceras también y te envía la información hacia el cerebro. Él manda la información que él cree, ¿cierto? Que estima, y el Que es cerebro conveniente. también a nivel central, sí es conveniente y cómo voy a responder frente a esa información que me manda el nervio vago. El cerebro manda una respuesta. Esa respuesta, como dijimos anteriormente, puede ser una respuesta del sistema nervioso simpático o parasimpática, de relajación o de alerta. Por eso que es importante Wow, qué saber impresionante. cuáles son los problemas de la persona, del paciente. Hay que saber por qué la persona tiene dolor, cómo está afectando, porque el dolor es solamente una respuesta del sistema nervioso autónomo. Entonces yo no puedo tratar solamente la respuesta, tengo que saber de dónde viene la pregunta, tengo que hacerme la pregunta, ¿entiendes? Entonces, ¿qué papel juega la respiración? La respiración está asociada, la respiración que es lenta, obviamente, que en la literatura se describe como una respiración aproximadamente entre 6 a 10 respiraciones por minuto, ¿ya? Está asociada, obviamente, a una respuesta vagal, a una respuesta parasimpática. Entonces, ¿Y eso se puede pedir, Vivi? ¿Uno puede esta, contarlo o tiene que usar el programa que tú tienes? sí, sí, o sea, en diferentes formas, pero yo creo que lo más importante y diferenciador es que yo, por ejemplo, trabajo con la medición. Yo puedo cuantificar Claro. también cómo es la respuesta de la persona midiendo este equilibrio simpato-vagal, porque, por ejemplo, muchas personas que hacen yoga, que yo he tenido pacientes que hacen yoga, me dicen, no, mira, esta respiración a mí me va súper bien, pero cuando yo la mido y esa persona viene a la consulta con dolor lumbar crónico y dificultad para dormir, esta respiración que está haciendo la hace aumentar su eje de estrés. Por Wow. muy bien descrita que esté la literatura, si esa persona no le sirve, uno tiene que preguntarse por qué Wow. no le sirve, por qué ella no se está adaptando a una respiración que debería ser de relajación, a ella le aumenta el nivel de estrés, ¿entiendes? Entonces ahí es donde Claro, comienza porque al final a la esa forma de persona no le pensar va. distinta. No le va, Claro. exacto, y Cada no, y no, persona y es no, un no, no mundo. quedarnos con que no le va, exacto. Entonces la respiración sí nos ayuda eh, a modular la respuesta de relajación, la respuesta de calma. También influye sobre los estados emocionales y cognitivos y también sobre los estados que tiene el cuerpo de darse cuenta de cómo está tu ambiente interno. Nosotros tenemos esa capacidad de darnos cuenta cómo está
nuestro equilibrio interno, nuestras vísceras, que se llama interocepción, esa capacidad que tenemos de hacer registro de nuestros estados internos. Y la respiración influye también Claro, en sí. esos estados. Por eso es que es importante y es una herramienta poderosa, como yo diría que la más inmediata para influir sobre tu sistema nervioso y también influir sobre tu comportamiento. Wow, qué interesante. Creo que no me lo había explicado así antes, así que muy profundo. Un Bueno, poquito, cambiando de sí. tema, no, pero me ha gustado la parte de la respiración. Yo creo que la gente no le da la importancia a lo importante que es respirar y lo que decís tú tampoco se trata de seguir cualquier consejo de una profesora de yoga. O sea, al final tenéis que ver qué funciona para ti, dependiendo de tu problema o lo que tú estás viviendo, y en eso aplicarlo, como de una forma diferente puede ser incluso. Como que muchos leímos lo que dice en internet Sí, y al final te vais con lo que dice ChatGPT y a veces no es tan así tampoco. Hay que seguir consejos, pero también hay que ser consciente de lo que estamos viviendo y cómo nos estamos sintiendo en el día a día. En el fondo eso es lo que veo que dices. sí, o sea, sí, o sea, es muy importante lo que dices tú del darnos cuenta de nuestros estados. Pero cuando uno tiene un problema de salud, es obvio que uno empieza a cuestionarse y buscar información. Y no digo que los consejos de una instructora, profesora cualificada de yoga no sea el correcto. Claro, No, lo que sí es que uno tiene que ser es que uno tiene que medir, porque si tú no, mira, tú puedes hacer la mejor técnica, incluso yo lo hacía antes de trabajar de esta manera, yo solamente me guiaba por lo que me decía el paciente. Entonces yo terminaba una técnica o terminábamos de trabajar y me decía que él se sentía bien, pero resulta de que yo para poder hacer un abordaje correcto y ver si la persona realmente va en una buena dirección del tratamiento, puedo medir esa adaptación y no solamente suponer. ¿Me entiendes? No, claro, no. eso está Entonces es maravilloso de una poder herramienta medirlo. diferenciadora, exactamente Sí, es diferenciador, sobre todo en pacientes crónicos y complejos que necesitan una respuesta más allá de una técnica de respiración X, que por cierto puede ser claro, muy sanadora, pero lo importante es medir para saber lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien sí. o si estoy haciendo que Mm. ese cuerpo no se adapte bien. ¿Y eso de la medición, con qué herramienta lo utilizas para poder medirlo? Usamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una medida, es Vale, como la medida que hay entre un latido y otro, se va midiendo el tiempo entre un latido y otro. Porque a nosotros nos enseñan primero que lo más fácil es que tú tengas que tener ciertas pulsaciones por minuto, por minuto. pero tú no Sí, sabes la característica entre un latido y otro, cómo es la amplitud. Entonces, es una medida de salud, es un índice de bienestar, es un índice de bienestar el hecho de que tú puedas medir si hay mucha variabilidad, que eso es un buen signo de salud, o poca variabilidad, que es una poca adaptación del sistema nervioso. claro. Se me Y está acabando medirse la solo no es batería. fácil, porque me acuerdo que en un momento tú me dijiste de medirlo y no es tan fácil como parece. Al menos yo no lo pude hacer porque hay que estar concentrada, luego que hay sonidos de los latidos que son más despacitos, o sea que al final está bueno que hacerlo con una persona que realmente sabe, creo yo. Y con respecto a tu negocio, me gustaría preguntarte cuál sería el propósito de Vivi al día de hoy, Eh, con bueno, respecto a tu marca. yo creo que para responder esa pregunta es como que uno mira, siempre mira hacia atrás en lo que le ha pasado como persona. Y yo creo que yo hago la conexión con el tema de mi salud, que todavía sigue siendo un tema. Sigo reestructurándome desde el punto de vista como paciente, enfrentando mis situaciones de salud. Entonces, hasta el día de hoy yo sigo como reestructurando mi propósito, de acuerdo a los desafíos que voy enfrentando. Mi inclinación a la búsqueda de comprenderme y de comprender el mundo me ha llevado siempre a estar como en una posición de apertura y de ser flexible ante las situaciones y hacerme cargo de mi salud. Y por eso que también decidí estudiar lo que estoy estudiando, porque yo siento que mi propósito es estar como al servicio o como ser un puente entre la comprensión de lo que a uno le ocurre y cómo poder eh, utilizar las herramientas que uno tiene a nivel corporal, a nivel físico, a nivel mental, porque todos podemos acceder y todos tenemos el acceso a sanarnos, a autocurarnos. La diferencia está en que primero tenemos que hacernos cargo
tenemos que mirar hacia adentro qué es lo que nos pasa y también ser guiados por profesionales que también estén como en línea con lo que nosotros también queremos y anhelamos de cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces yo diría que eso es como que yo soy un puente entre lo que me ha pasado y la gente que también está viviendo situaciones parecidas a las que vivo yo. Y Qué no lindo el solamente las mismas, mensaje. pero sí personas complejas, que tengan problemas complejos. Sí, me encanta tu propósito. A cambiar un poquito los paradigmas de salud. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y con respecto a qué aprendizaje te ha tenido o te ha traído ser mujer en el rubro tan exigente que es la salud hoy en día. ¿Cómo? De nuevo, a ver, Vale, la pregunta es, ¿qué aprendizaje te ha traído emprender siendo mujer en un rubro tan exigente como es la salud hoy en día? podría responderte desde mi punto como ser humano, porque quizás no te puedo, como mujer tendré que compararme ya de partida con un hombre. Y no me gusta mucho compararme, pero sí podría decir que, claro, el cómo yo he vivido mi experiencia transformándome, podría tocar ciertas diferencias con los hombres. Por ejemplo el tema de que como somos cíclicas, nosotras en nuestra el sistema hormonal, en nuestra emocionalidad, siento que yo me he dado cuenta que hay momentos en este proceso de emprendimiento que hay veces en que no tengo energía, hay veces en que estoy mucho más creativa, hay veces en Claro, que tengo una energía más reflexiva, más introspectiva. Entonces, también ha sido un llamado a ir hacia adentro y utilizar esos momentos diferentes para también decir, a ver, en este momento voy a dedicarme a esta cosa en mi emprendimiento, voy a quizás a reflexionar más, o en otros momentos voy a bajar un poquito la intensidad, en otros momentos voy a utilizar esto que estoy creando o estas nuevas ideas y las voy a desarrollar. Entonces, desde ese punto, como mujer, te podría decir que sí, que a diferencia de los hombres que no tienen tantas marcadas esa ciclicidad, para nosotras, las mujeres, es un tesoro, es un mapa claro. que nos guía, pero también tiene ese otro lado B que si no lo sabemos quizás descubrir o cultivar, podemos estarnos sobreexigiendo más de lo que debería en un momento determinado. Entonces, eso he descubierto, aunque suene como raro, pero sí he descubierto eso en este proceso de marketing, en darme mis tiempos. Ay, me encantó esa respuesta. Bonita, tanto. Bueno, para cerrar, quiero dejar una pregunta que, bueno, a través de una Vamos, encuesta vamos. con personas, he visto que todos tenemos las mismas dudas, y que digo que esta pregunta puede ayudarnos a muchísimas mujeres que están escuchando este podcast, por decirlo así. Bueno, hay personas que que sienten que el dolor les quita la vida, o mujeres o personas. ¿Qué le dirías a alguien que hoy se siente así, sin energía ni motivación para seguir en su día a día? Uy. Eh, es difícil a veces tomar una posición de qué yo le diría a una persona porque siento que cada persona vive su proceso de una forma tan particular, Maca, que de repente uno queda chico o chica diciéndole cómo tiene que enfrentarlo. Muchas veces cometemos el error de decirle a una persona con el mejor de los deseos. Uno Claro, les dice cómo tienen que enfrentar las cosas o cómo no sentirse. No te sientas de esta manera o haz esto, esto, otro. Pero desde mi humildad y también desde mi proceso como Vivi, como paciente, y también desde mi trabajo, de mi profesionalismo, yo diría que es escucharse primero, más que escuchar al resto y atender a qué escucharse. quieres tú, qué necesitas tú primero para empezar a dar un pasito y otro pasito. Yo diría que ese es el impacto más grande que tiene quizás un tratamiento cuando uno comienza a comprenderse. Más que buscar la receta afuera, hacerse el Búscala cuestionamiento adentro. de qué quiero yo ahora y poner límites a eso y después empezar a buscar, pero siempre desde un pasito dando otro paso. Las cosas generalmente en la vida se dan cuando uno hace pequeños cambios y eso crea al final una gran ola y un impacto grande en la persona. Ay, qué Y que lindo. bueno, es Bueno, Vivi, gracias por compartir tu historia. La verdad que lo último que has dicho me ha encantado, sobre todo porque creo que todas nosotras estamos buscando al final nuestra fórmula.
de cómo estar Sí, cada día mejor y lo que dices tú, no tratar de copiar lo que hace el resto o incluso lo que te recomienda todo el mundo que tienes que hacer, como escuchar tus tiempos, tu exacto. espacio, ir a tu ritmo. Y bueno, estoy segura que muchas mujeres de hoy se están sintiendo muy identificadas con este proceso, sobre todo lo que es el tema del dolor, que muchas veces no se habla, un tema un poco tabú. Y bueno, eso, si quieren conocer un poco más sobre el trabajo de Vivi y su mirada integrativa del bienestar, puedes encontrarla en la cuenta de Instagram como Gineactiva Vive Vivi Acuña, ¿o no? Esa es la cuenta, ¿cierto, Es, Vivi? sí, sí. Quien activa Gineactiva vive Acuña. Sí, Vivi así que Acuña. bueno, Y bueno, eso. Gracias a todos muchas, por escucharnos. sí. Te agradezco también la oportunidad, el espacio para poder compartir nuestras sensaciones, nuestros pensamientos y seguir aportándonos entre todas y todos. Bueno, eso, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias.